Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este foro de consulta para la inclusión de grupos de atención prioritaria en materia de derechos humanos, en derechos electorales previo al proceso electoral 2023-2024, el cual tiene como objetivo el emitir una opinión acerca de los documentos con los que los partidos políticos, ya sea por sí mismos o en coalición, deben demostrar la autoadscripción calificada, es decir, la forma en cómo se demuestra el vínculo entre la comunidad, el grupo al cual pertenecen y la persona que desea postularse como candidata a un cargo de elección popular. El presente foro se desarrolla con miras a la emisión de medidas que tienden a garantizar la participación política y electoral de todos los grupos sociales que se han considerado discriminados y que en la actualidad son de atención prioritaria. El objeto de la consulta, como objeto, se contempla recibir las opiniones, propuestas y planteamientos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, mientras que en la materia es establecer la forma, los mecanismos y los elementos idóneos para verificar y acreditar la autoadscripción calificada para la postulación de las candidatas. Es decir, de qué forma nosotros vamos a determinar que realmente una persona candidata es perteneciente a la diversidad sexual. Entonces, en un primer momento lo que vamos a hacer es que se les va a facilitar un cuestionario, el cual les solicitamos nos ayuden a contestar y posteriormente continuamos con la dinámica. Sí, bueno, ahorita ahora sí que vamos por partes. Como objetivo de la consulta se contempla recibir las opiniones, propuestas y planteamientos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, mientras que la materia de la misma es establecer la forma, los mecanismos y los elementos idóneos para verificar y acreditar la autoadscripción calificada para la postulación de las candidatas. Por lo anterior, la mecánica será la siguiente. En un primer momento se les preguntará sus deseos ser consultadas, respecto a la temática de esta consulta. Posteriormente se les va a entregar a cada uno de los participantes un cuestionario relativo a la temática, el cual deben contestar y que va a servir como base para la etapa de opiniones. Si es necesario, al momento de responder el mismo, que tengan alguna duda, pueden consultarlo. Una vez que se haya respondido el cuestionario, se va a nombrar un representante de esta mesa para que de manera posterior, cuando se hagan la relatoría y se finalice ya con un informe que va a dar la comisión, pues se puedan estar trabajando de manera conjunta con personal ya de manera posterior. Se va a elegir entre todos sus representantes. Inmediatamente después se comenzará con la etapa de opinión y análisis, en el cual consiste de que cada asistente que desea hacer uso de la voz, ya sea por sí mismo o por medio de un intérprete, tendrá 3 minutos para expresar sus comentarios respecto al tema que nos convoca, para que en el conjunto sean como máximo 45 minutos para analizar cualquier opinión que se tenga respecto al cuestionario y por los tiempos también que tenemos. Y finalmente se va a preguntar si se desea incorporar algún otro comentario final o que haya hecho falta, y tendrán finalmente un tiempo por participar y para que se escuchen nuestras conclusiones. No sé si tenemos alguna duda respecto a la mecánica de la consulta que vamos a realizar. Si no tenemos ninguna duda, vamos a comenzar. Y yo les preguntaría si es su deseo ser consultadas en la temática de esta consulta. De ser así, podemos levantar nuestra mano y a favor. Si es su deseo. Creo que por unanimidad todos tienen el deseo. Entonces vamos a comenzar con estos trabajos y vamos a entregar por parte de la
Directora Aide, el cuestionario para que comencemos a dar respuestas. Si gustan, para podernos ir al mismo tiempo todos, todas y todos, si tienen alguna duda, podemos irnos por orden. Puedo dar lectura a cada una de las preguntas cuando estemos ya generalmente todos al cumplimiento, podemos dar paso a la segunda para todos, todas y todas terminaron el periodo de activisto defensor de derechos de las personas indígenas, personas con derechos buscando la excelente de afroamericanos, activista defensor de los derechos de las personas afroamericanas u otras. Ya tenemos el cuestionario. Voy a dar lectura. Dice aquí, el cuestionario es para problemas de la diversidad sexual. Señalamos el municipio donde provenimos. Y señala la primera pregunta, su participación es en calidad de. Y debemos escoger cuál de estas calidades venimos a hacer la. Y al final, se forma parte de una asociación, también lo pueden, o agrupación, también lo pueden estar por ahí en el apartado correspondiente. ¿Cómo vamos? ¿Ya avanzamos? Voy a dar explicación al cuestionario. La primera pregunta es sobre la acreditación de la pertenencia a la diversidad sexual. Cómo en determinado momento se va a acreditar esa pertenencia ante la autoridad electoral al momento de la candidatura. Entonces la pregunta señala aquí, ¿consideras que una persona interesada en postularse para un cargo de elección popular debe acreditar que se ha asumido desde la vida pública como integrante de la diversidad sexual? Y están las opciones sí, no y el por qué. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo consideras que una persona perteneciente a un grupo de la diversidad sexual puede acreditar dicha pertenencia? Con la propia autoidentificación de la persona de forma pública o con un documento, ya sea certificado, certeza, constancia de alguna asociación civil, o si ustedes consideran algún otro, pues también señalarlo. Que es básicamente el objetivo de la consulta, ¿no? Verificar cuál sería la forma idónea de autoadscribirse, ¿no? De una autoadscripción registrada. A ver, vamos a debatir. Entonces, que sea. Me vayan terminando, nos pueden ir haciendo, pasar sus cuestionarios, por favor. Sí, claro. Que lo diga por favor, Reina.
¿Y qué pruebas nos van a hacer? Si gustan aventar su nombre. Eso que no Vamos a la parte 2, ya la barrera alta. Nos preguntan qué tipo clase de barreras o obstáculos se han quitado o se han impedido el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales. Y las opciones son institucionales, como faltas de medidas que garanticen el ejercicio de sus derechos, dictados, normas y legislación. Sociales, como los prejuicios, la desigualdad, dudas de sus capacidades para interactuar en sociedad, de igualdad, ninguno, no los he vivido u otros. Y ya al final hay una parte libre donde van a plasmar sus opiniones generales. Si no hay ninguna duda, pueden comenzar con Pero ahorita
Hola, buenas tardes ya, perdón. Gracias. Le vamos a poner el nombre a ustedes. Oye, a mí me da pena que sí. No van a saber Bien, vamos a continuar con los trabajos. Antes de, quiero hacerles la pregunta si todas y todos están de acuerdo en que quieren ser consultados respecto a lo que es la materia de este foro. Si están a favor, levanten su mano, por favor. Estamos de acuerdo. Bien. En segundo lugar, lo que voy a requerir es de que entre ustedes se pongan de acuerdo para que haya una representación que sea el vínculo entre el instituto y ustedes. Aparte de que se les va a hacer llegar las conclusiones de que van a ser públicas, si ustedes posteriormente nos quieren hacer llegar a través de esta persona nuevas opiniones, nuevas aportaciones, sería ese el vínculo a través del cual, ¿sí? Entonces, si gustan, no sé, ponemos de acuerdo entre ustedes, o quién gusta hacer la ¿Eso sería posterior o ahorita nada más sería determinar quién sería el vínculo, o si gustan lo dejamos para el final de que hablen todos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, hay una pregunta detonadora, que es cuál es la forma en como una persona se puede acreditar que es de la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma en que ustedes consideran que una persona puede acreditarse? Si solamente con decir que ella es o él es, o ella es, o si tiene que haber un documento a través del cual puedan demostrar, ¿sí? Y también qué institución, qué agrupamiento sería quien estuviera emitiendo este documento, ¿sí? Entonces también si tienen alguna observación, alguna comentario adicional, tenemos las participaciones de hasta 3 minutos, por favor, y tenemos un tiempo de entre 45 minutos y 1 hora para realizar todos los comentarios, ¿sí? Entonces, si gustan, vamos haciéndolo en orden, o gustan que mediante levantar la mano participen. Levantando la mano, ok. Entonces, ¿quién gusta participar primero? ¿Quién gusta abrir mesa?
Vamos a comentar primero la encuesta. Alejandro, y después Cristian. No, para Alejandro te pregunta. Bien, bueno, solo considero urgente la discusión respecto a los puntos, particularmente uno con la autoinscripción. Considero que es necesario que todas las personas que se identifiquen como parte de una diversidad sexual y de género lo hayan hecho previamente, es decir, que no esté en criterio de un proceso electoral, acotado a un proceso electoral, sino que con anterioridad se pueda reconocer visiblemente que se define como parte de una diversidad sexual y de género, pero adicional que esta autoadscripción se refleje en una adscripción de un partido político, de una agrupación política o de cualquier figura que tenga que ver con el partido, cualquier partido político. Y esto lo digo en todos los partidos políticos, en los que haya espacios reconocidos como la diversidad sexual. ¿A qué voy? A que algunos partidos tienen espacios o representaciones como personas indígenas, como secretarías de mujeres, como secretarías de jóvenes, y de igual forma obligar a los partidos políticos a que tengan una representación, una secretaría o una dirección de diversidad sexual y de género, y que les reconozcan y que les autoadscriban, y que les adscriban a esta composición dentro del partido de forma tangible, es decir, que no solamente porque me autoadscribo, sino porque también me inscribo o participo en un partido político o en una agrupación política con esta figura identitaria. Eso sería. Yo, sumándome un poco, que es referente a lo que iba a decir, y velar por las personas que a lo mejor no tienen acceso, incluso sufren un poco de analfabetismo, pero que la población igualmente los apoya, los puede respaldar. Sugeriría pues que se les pudiera hacer de alguna manera en alguna institución, no sería la correcta, pero que ellos mismos se asuman como parte de la diversidad, y bueno, que no hayan tenido el conocimiento de que se podían dirigir a un partido para poder ser partícipes en alguna elección, pues tengan esa una oportunidad secundaria a que puedan registrarse. Y respecto también a esto de la autoadscripción, creo que la forma de acreditarlo puede ser, por ejemplo, que la persona muestre que en su vida cotidiana pues ha estado de manera activa participando en la defensa de los derechos de las personas LGBT y que pueda acreditarlo con estas participaciones, estas actividades específicas que puedan dar muestra de que efectivamente es una persona que es parte del grupo LGBTI y que lo acredita de esa manera, con su actuar, con su historial de vida en pro de los derechos, en la defensa de los derechos y los derechos. Yo, respecto a identificarte ya que tú seas una persona que se está identificando, ya para mí es suficiente, pero algo sí que es muy importante, con base a la pregunta, es que pues no tendríamos que ser nosotras, quienes se estén acreditando, sino los partidos tendrían que tener estas medidas o estos espacios para la diversidad. El solamente asumirse es importante porque lo que no se nombra no existe. Creo que es importante la visibilidad y que se hable y que se coma públicamente, pero en una cuestión electoral creo que la obligación es de los partidos tener espacios específicos de la diversidad y
tomando de ahí, pues podrían identificar su población. Pero creo que el solo hecho de nosotros decir que somos parte de la diversidad no es suficiente si los partidos no tienen grupos muy específicos de la diversidad. Si alguien tiene que comprobar que se está trabajando para la diversidad, pues son los mismos partidos. ¿Algún otro comentario? Bueno, les cedo mucho la voz a todas las y los participantes que están aquí con nosotros, sobre todo porque ustedes son los que viven estas experiencias. Como criterio orientador, les puedo hablar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha establecido un criterio orientador en el sentido de que para la protección de cualquier acto constitucional o amparo se necesita un documento bajo protesta de seguridad de que yo puedo como persona de la diversidad solamente con un documento de ese grupo de atención prioritaria es ¿Estás de acuerdo o no? ¿O falta cuestiones legales? Tengo una pregunta. Y por ejemplo, en este mismo tema, y para autoadscribirse, ¿verdad?, como persona indígena, ¿es el mismo proceso o solamente nada más para la nación? Habrá que buscar los mecanismos también para la acreditación de la preferencia o la orientación. Pero bueno, también choca con lo que determinación de cada persona. Habrá que ver por lo que respecta a si es una organización o no, por supuesto, el hecho de manifestarlo, obviamente sería bastante, pero que no se hiciera como lo hicieron a nivel federal, pues a preservar por los derechos de datos personales y que no quisieron publicarlo hasta que tuvo una sentencia de una sala superior para que pudiera ser público. Coincido con la aportación que comentó nuestra María Elena. Solo considero pertinente que no debe ser un eje o un indicador el que tengan un historial de lucha o de activismo, porque no necesariamente se buscan actores activistas o actoras o cualquier persona activista, se buscan personas políticas. Entonces, en ese tenor, creo que se debe de formar por la participación voluntaria, personalísima y autoescrita, autoconcebida de la persona, independientemente de su historia social o político-social, sino que sea una cuestión meramente personal, pero que sea autopercibida con este tema de la protesta de decir verdad, pero que adicional a ello en esta en esta adscripción a un partido, a su política o cualquier forma de representación organizativa para un proceso electoral sea inscrito como tal, es decir, no solamente como ciudadano, sujeto de derechos, mayor de 18 años, etc., sino que como ciudadana, pero reconocido y autodefinido como parte de una diversidad sexual y de género. ¿Alguien más? Mis compañeros Si les pueden repetir la pregunta, nos da un poquito más de contexto. Bienvenidos, muchas gracias. Les preguntaba, la pregunta del panel es: ¿cuál es la forma en cómo una persona se puede autoinscribir? Más bien, si una persona solamente con la autoinscripción es como va a demostrar que es parte de la comunidad, pues tiene que haber un documento a través del cual se puedan reconocer como integrantes de la comunidad y cuál sería esa organización, ese grupo que estaría expidiendo esa documentación. Primero,
Yo coincido con Alex en la cuestión de que el derecho a votar y ser votado por cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos de nacionalidad o de nacimiento en el país, pues tiene la capacidad y el derecho a participar en cualquier proceso electoral, ya sea de manera independiente o a través de la adscripción a un partido político, lo que sea. Lo que sí nos demuestra el proceso electoral pasado, que uno de los principios por persona para la elección de un candidato, número uno. Pero número dos, incluso organismos internacionales en materia de participación política de la diversidad sexual señala que para ser viable esta candidatura asumida de la diversidad sexual deberá al menos ser pública su autoadscripción, es decir, no como activista acá, defensor de los derechos humanos, porque habrá muchos activistas que hagan un activismo de protección del derecho sin ser público en redes sociales, pero no así que no haga trabajo. Pero lo que sí debe de ser público y del conocimiento de la ciudadanía es este sentido de autopercibirse de alguna de las letras del acrónimo de la diversidad sexual, porque no se puede representar o garantizar el trabajo del derecho, y lo dice el mismo derecho internacional del cual México forma parte. Es decir, no decir incluso protección de mi dato, que no se diga que soy gay o que soy lesbiana o que soy trans o que soy inter o que soy bi, porque no puedes entonces representar o tener esta calidad de representación a la población a la que pretendes autoadscribirse. Si no puede ser público por las razones personales, y también lo dice el derecho, pues entonces tienes la opción de candidatearte como cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos de participar, etc. Pero no ocupar una cuota afirmativa o una parte de la cuota afirmativa de la diversidad sexual. O sea, nadie dice que no participes, participa. Pero en este otro grupo de la heteronorma, en donde estés participando como lo dice la Constitución, pero para la diversidad sexual, el primer requisito que debes de tener, y eso no te lo da una organización, no te lo da nadie, es que seas abiertamente de la diversidad sexual en tu vida cotidiana. ¿Y eso qué te lo demuestra? Pues el historial que te dan las redes sociales, el Facebook, el Instagram, que son incluso también sujetas de revisión para muchas instituciones gubernamentales. Y que tampoco se trata de que las personas nos colguemos un letrero, ¿verdad? Yo soy lesbiana y he sido lesbiana, o soy una persona no binaria, pero en el quehacer ordinario como ciudadanía, pues lo primero que marca la ley es la legitimidad de quien te pretende representar, y una parte de la legitimidad para representarnos es que seas parte de la diversidad. Es como cuando estábamos con las cuotas afirmativas de las poblaciones indígenas, pues mucha gente se autopercibe indígena y pues ni siquiera le corría la vena de la cebolla por las venas, ¿no? Entonces usaron las acciones afirmativas como un pretexto de participación, incluso para ocupar los primeros lugares de participación política al interior de su partido. Ese es el primer candado, que tiene que ser público porque públicamente va a representar a esta población. Tenemos casos como un diputado que dijo, sí soy gay, pero ni siquiera voy a hablar de la diversidad, no está en mi agenda. O de quienes se autoprescribieron y que no eran, que todos nos dimos cuenta en el país, que incluso ocuparon curules de partidos que llegaron al poder y que no eran ni siquiera de la fuerza de la diversidad. El segundo, viendo que no tengas esta parte pública, que no te guste manejar las redes sociales, pues deberás de demostrar con testimonio de las poblaciones donde tú andas, que digan, sí, o sea, sí es de nuestra comunidad, sí es lencha, sí vende tortillas, sí es trabajadora sexual trans, sí es. Porque es una obligación legitimar el proceso para la participación de las poblaciones. Eso es lo que se tiene que legislar y cantar.
Y en el supuesto de que no hubiera esa posibilidad, pudiera haber una tercera. Y esa tercera es que organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, con trabajo comprobable, no sé si de 5, de 10 años, de 14 años, de lo que ustedes quieran, esa métrica jurídicamente pudiera ser suya, avalen y digan bajo protesta, decir verdad, sí, la Alex Pisano es homosexual, toda la vida lo ha sido abiertamente, su causa es esta, desde chiquito anda en este rollo, y que lo avale y diga, sí, sí es de la población de la diversidad sexual. Porque se supone que una organización con estas características pues no va a decir mentiras, ¿no? Y son organizaciones emanadas de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Aquí la opinión de un partido político no puede ser legible para decir quién sí o quién no. Entonces hay 3 mecanismos para comprobar y avalar que esa acción afirmativa que va a proponer el partido X, en verdad es una acción afirmativa para la población LGBT, de la que sea. Porque además, como deuda histórica, y lo dice la misma Corte el mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral dice a la letra que las acciones afirmativas son una medida para disminuir la brecha de desigualdad que viven los grupos vulnerables. Así lo dice la letra. Entonces, para disminuir la brecha, habría que tener la garantía, es como institucional, tiene una modificación a la ley o una acción afirmativa. Esta garantía es la de realmente garantizarnos la participación electoral en el puesto que sea, con estas características muy puntuales en la participación. A nosotros la comunidad no nos toca comprobar quiénes somos, porque vuelve otra vez este ciclo de demuéstrame que de verdad eres un grupo vulnerable, que no le pasa al contexto de la generalidad. Nosotros siempre tenemos que comprobar, demostrar y señalar, cuando en realidad la autoridad nos debería de garantizar, proveer y optimizar. Esa es la diferencia. Y la acción afirmativa es muy clarita. No dice acción afirmativa para candidaturas de putos y lesbianas. Dice acción afirmativa para disminuir la brecha de desigualdad y discriminación que viven los grupos vulnerables. Incluso la pregunta esta podría salir sobrada. Esto es un candado que nosotros proponemos por lo que nos ha pasado a nosotros, pero realmente la autoridad tendría que analizar qué brecha tiene de desigualdad y discriminación con nosotros y cómo la van a resolver. Porque el interés nuestro es que no lleguen las Juanitas LGBT, pero ese es interés nuestro, no interés de la autoridad. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la propuesta que nosotros en lo particular nos traemos. A lo mejor los compañeros tienen otra y eso no violenta ningún derecho. Yo coincido al menos en 2 puntos de lo que menciona. Justamente es poca la normatividad que existe para reglamentar o poder justificar o acreditar la pertenencia a diversidad sexual, como lo es que de manera fácil puedes acreditar si una persona es del grupo vulnerable de discapacidad o si pertenece a alguna población indígena, justamente por los registros, y que también ya tenemos acciones afirmativas para indígenas desde hace ya tiempo. El problema con la diversidad es quién se autoinscribe, cómo se autoinscribe. En los pocos procesos, creo que es del 2018 y 2021, si mal no recuerdo, empezaron a emitir unas como hojas de registro de autoinscripción, donde la persona bajo protesta de decir verdad dice, sí pertenezco, y esa hoja sí hay que ponerle candados. ¿Qué candados? Uno, que los lineamientos que voy a emitir, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Colima, dispongan, tienen que llenar esta documentación. La obligatoriedad de todos los partidos políticos a destinar unas cuotas que sean pertenecientes a la población y que llenen esa hoja de registro, que esa hoja de registro sea pública, para dar también certeza al electorado de quiénes estamos postulando, quiénes van por esta vía, y poderles cuestionar inclusive desde el tiempo de campaña si son o no son pertenecientes a la diversidad sexual. Vamos a poner una manera de ejemplo, ¿verdad? Supongamos que hay gente, porque esta acción afirmativa va a tocar ahora sí intereses personales y de poder. ¿Qué va a pasar con esas personas que se quieren perpetuar en el poder?
vamos a poner, supongamos, Marion Yan, que quisiera participar, que sabemos que tiene una vida pública, conocida como hombre heterosexual de familia, no puede participar en este proceso electoral y busca usurpar, porque esa sería la palabra correcta, los espacios que corresponden ahora sí para las identidades de la población LGBTI+. Entonces ese candado sería esa hoja de registro que tiene que ser pública, que se haga pública durante el proceso de campaña, y que si también la misma sociedad, los mismos activistas, las mismas agrupaciones que se encargan de la defensa y promoción de los derechos humanos, de la diversidad sexual, dicen, espérate, esta persona nunca ha hecho un trabajo, nunca se ha percibido, ha manejado discursos de odio, transfóbicos, homofóbicos, bifóbicos en su vida pública y privada, porque ahorita está utilizando una cuota que no le corresponde. Entonces sí tendría que ser necesario una hoja de autoinscripción, y otra vía, como bien acertadamente lo propone René, ¿por qué no? La postulación, quien no cumpla ese, digamos, requisito de demostrar públicamente que siempre ha estado en la defensa de los derechos humanos, una postulación por parte de una organización que esté legalmente constituida, que tenga que ver con la defensa de derechos humanos, de la diversidad sexual o de género. Porque si dejamos una asociación civil legalmente constituida, pues van a haber muchas. Pero ¿cuántas realmente han hecho un trabajo justamente por atender los intereses de nuestras poblaciones? Porque yo nada más con eso cerraría en que se está... Inscripción y los partidos políticos. También recalcar que una forma de poner candados a esto es que se hable desde el inicio de sanciones a quienes intenten pues suplantar o hacer pasar a alguien que no es de la diversidad como parte de la diversidad. Creo que esto sería muy importante, hablar de sanciones directamente a grupos políticos, porque esto también nos aseguraría que con una sanción se trabajaría de una forma, pues ahora sí que transparente. Y creo que si queremos poner un candado que no se viole eso, hablar desde un inicio de sanciones a quien pues atente contra estos principios que se pueden poner. Estoy de acuerdo con Alejandro. Inclusive hasta la nulidad de su registro. Exacto. Para tratar de ser respetuosos, con por favor de levantar la mano, sí, por favor. Primero Cristian, después René. Quiero abonar y subrayar lo que dijo el compañero René, es sobre ustedes que son las autoridades correspondientes, modificar ese pequeño, pues lo que dicen sobre las acciones afirmativas, que disminuye la brecha, sí especificar directamente para quién está destinado, las acciones afirmativas, y implorarles que pudieran lo más pronto posible. Yo les pediría que esta cuestión del análisis de las acciones afirmativas, como bien, es que es bien importante lo que dijo Alejandro, dijo que sea en la libertad del derecho constitucional para votar y ser votado, eso no puede cambiar, porque tampoco queremos desatar una cacería de brujas donde digan, ahora toda la diversidad sexual se quiere llevar todos los antecedentes o todas las cuotas de los partidos, no. Pero sí es correcto que yo creo que este instituto deberá de estar consultando la sentencia de la tesis 30-2014, donde habla jurídicamente del rubro de las acciones afirmativas, sobre su naturaleza y su implementación. Es decir, hay ahora un documento que emite la INEGI que habla del porcentaje poblacional que hay de comunidad LGBT para el estado de Colima en específico. Entonces, tomando en consideración esta tesis donde habla de para qué y cómo, para qué se hacen las acciones afirmativas, tendrían ustedes también que estar consultando la jurisprudencia del caso Castañeda
Guzmán contra México, en este caso les dice precisamente cuáles fueron las circunstancias por las cuales se genera una acción afirmativa, porque no es culpa de los partidos políticos, que quede muy clarito eso también, porque tampoco nos vamos a poner a pelear con los partidos políticos, tienen una vida interna los partidos políticos. Esto tiene que ver con la desigualdad del trato pro ciudadano en la participación de un proceso electoral. Por eso es tan importante que consulten esta jurisprudencia y la de las niñas Jan y Bosco contra República Dominicana, que es más o menos el mismo aspecto de por qué fueron necesarias las acciones afirmativas para disminuir esta brecha de desigualdad. Eso es lo que realmente estamos buscando. No buscamos quitarle a los partidos políticos su capacidad para designar a sus candidatos, candidatas o candidates, sino que dentro de esa vida de los partidos políticos se combata la brecha de desigualdad con un porcentaje que tenga que ver con lo que dice el INEGI en cuanto a la estadística que se lanzó de cuántos somos de la diversidad sexual en Colima, para de ahí hacer una métrica, hacer una combinación numérica y poder estar sacando la realidad de la participación a la que tenemos derecho. Esa es la cuestión. Creo que consultando estos instrumentos jurídicos pudieran ustedes tener más claridad con respecto a la acción afirmativa. Es cuanto. Hemos hablado, creo que estamos totalmente de acuerdo con las lógicas. La verdad es que en el tema para acreditar sobre alguna asociación civil, quisiera nada más enfatizar pues, que sea en el tema de derechos humanos, en el tema de nuestra población. O sea, no es cualquier asociación civil, ¿verdad? Sino que vaya enfocado directamente pues en nosotros, ¿no? Y pues bueno, aunado a lo que ha dicho Alejandra, creo que sería importante que las cuotas afirmativas sí tengan una obligatoriedad ante los partidos políticos, de que no postule, pues sea sancionado importante, ¿no? Porque es precisamente por lo que estamos peleando y transgreden en ese sentido a los demás compañeros. Nada más dejo pues ese concepto. Sancionado y cancelar el registro. O sea, que sí sea una sanción importante, ¿no? Yo soy regidor en el Ayuntamiento de Cotimatlán. Me tocó llegar por acción afirmativa de juventud, fue como la acción por la cual estaba yo dentro de la planilla, pero creo que hablando ahorita pues, en este tenor sobre las acciones afirmativas sería bueno también que soy regidor, pero que sea regidor LGBT. En este caso digo, me tocó ser regidor joven, pero que se especifique, que se dé claridad de que qué acción afirmativa es, porque creo que desde ahí también el visibilizarlo, creo, para mí digo, a mí me tocó en ese caso ser como acción afirmativa de juventud, pero regidor joven LGBT, creo que hubiera sido, o sea, algo más completo realmente y acorde a lo que yo podía representar para las demás, para quienes dijeran, ah, mira, él es joven y es de la comunidad, o sea, qué bueno, ¿no? Realmente de la diversidad sexual. Es alguien con quien podría identificarme, con quien podría tener una voz en el cabildo, en el ayuntamiento. Creo que eso sería también muy, muy importante. Y también que la participación política electoral no se base solamente en lo que sería una característica binaria, hombre, mujer, lesbiana, gay, hombre trans, mujer trans, sino que también puede ser persona y de acuerdo al acrónimo, no sé, persona gay, persona lesbiana, persona trans, porque esto daría cabida también a las identidades no binarias que también están presentes y que se deben tomar en cuenta. Esa sería mi aportación. Primero, y antes que nada, sumarnos a la encuesta. Gracias. Y bien, solo reforzando el concepto que planteaba Maritza y René,
puntualizar que si en algún momento tienen injerencia organizaciones de la sociedad civil en temas de reconocimiento de cualquier forma de una identidad, orientación o asociación, sean organizaciones civiles, pero meramente no como una injerencia pues, excesiva, sino como una injerencia de reforzamiento, es decir, que no necesariamente una asociación civil tenga que validarme como parte de una comunidad, sino que refuerce la visibilidad, que sean organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con su objeto social trazados de forma puntual en la defensa de derechos humanos LGBT y de acciones o de con un enfoque político electoral, no solamente defensa, sino también que busquen una pugna específica de un tema específico. Y adicional, me gustaría que habláramos siempre y de forma permanente de acciones afirmativas. En otras puntos cardinales del país han hablado de cuotas, de forma equivocada han hablado de cuotas arcoíris y no hay tal cosa. Las acciones afirmativas no son dádivas ni pagos, sino actos de justicia. Entonces creo que debemos hablar desde esa posición como acciones que el sistema político electoral debe y reconoce como deuda, pero no como una dádiva y no como una cuota, ni cuota de cuates, perdón, ni cuota de cuates, ni cuota de el partido amigo o el partido enemigo, sino como un acto de justicia en donde ha habido históricamente piso desigual. Entonces creo que es muy importante que de forma reiterada y es ahí donde quisiera pues que se sentara en todas las formas de minuta de la relatoría, que fuera el nombre de acciones afirmativas LGBTIQ+. Que se requiere rebasar las opciones positivas y afirmativas. Me parece que las ordinarias porque fueron los mecanismos, las llaves que abrieron las puertas al feminismo, pero que tenemos en el caso de la Universidad Central superarlas para llegar a cosas más concretas, sobre todo la representación de las mujeres. Y por último, decir que para acreditar Visto de que ya no hay más comentarios, ¿qué les parece si vamos pasando a lo que es la toma de acuerdos? Entonces, en resumen tenemos lo que es la autoadscripción mediante la manifestación pública de pertenencia, tenemos la demostración mediante redes sociales, una demostración de la vida pública y también el uso de una hoja de registro público. Son hasta ahorita las tres que identifico. Díganme si estoy equivocado. Y no hemos sido diputados. Te lo reitero, el tema de reforma institucional, así como lo comentó de forma independiente, si es por una vía institucional la participación político-electoral de las personas de la diversidad sexual y de género, que su registro o alta dentro del partido político, agrupación política o como independiente se reconozca, autoadscriba, pero bajo protesta de su verdad en esta inscripción como parte de la diversidad sexual y de género. ¿Sí? Como parte de la vía institucional, no como una forma de, es decir, la agrupación política o partido político no me
no acepta mi identidad, sino más bien reconoce que yo me estoy autoadscribiendo a esa identidad y que formo parte de esa agrupación política, de ese partido, con esta identidad, con esa orientación para poder. Entonces, bajo estas cuatro opciones, estas cuatro posibilidades, es de que vamos a concluir. Sería entonces para la relatoría, estas cuatro, reitero, por vía institucional, como parte de la vida de las instituciones, bajo protesta de decir verdad, es la autoadscripción mediante la manifestación pública de pertenencia, es mediante la demostración a través de incluso redes sociales y a través de una hoja de registro que sea pública y la cual pueda ser sancionada. Consejero, me gustaría proponerlo a la mesa, si me lo permiten antes de ir. Entonces, sí, adelante. Yo nada más quisiera, como antes de que se cierre esta mesa, porque hay un punto que a veces la rigidez y la parte del estrés en el que estamos los compañeros y compañeras de la universidad, pero le falta un fondo a esta, y aprovechando este foro, lo que realmente le falta es el fondo. La medida mediática para garantizarnos una participación político-electoral en el próximo proceso es una acción afirmativa, efectivamente, pero la acción afirmativa es temporal, lo dice la ley, es temporal, y esa temporalidad no nos garantiza absolutamente nada más que el próximo proceso electoral. En el siguiente tendremos que volver a empezar con una acción afirmativa, y se la van a llevar en temporalidades, y eso también es una violación al derecho humano y a la participación política. Yo creo que el fondo de este foro, si me lo permiten señalar, es si bien es cierto que a lo mejor les toca a ustedes resolver la participación política de la diversidad sexual en el próximo proceso electoral, que es como nosotros lo estamos viendo. Pero creo que el fondo del foro es el cambio o el rompimiento de la dicotomía sexual en la ley electoral del Estado. O sea, ahí tiene que haber una reforma, porque la ley dice que es para hombres y para mujeres. Y yo el otro día, no me acuerdo quién me dijo, oye, ¿le pongo sexo? Le dije, pues, ¿de qué sexo estamos hablando? Porque entonces tendrías que hablar mínimo de 5 sexos. Me dijo, ¿cómo? O sea, sí, hombres, mujeres, intersexuales masculinos o intersexuales con tendencias femeninas, si vas a hablar de sexo. Entonces, en la participación, en la ley, que es lo que nos garantiza la participación subsecuente para cualquier proceso electoral, es la modificación a la ley rompiendo este paradigma. Porque las personas no binarias, por ejemplo, vamos a tener que ingresar a través del amparo o a través de un JDC para que se nos reconozca la no binaridad para poder participar por acción afirmativa a este proceso electoral, porque en la ley no está. Y aquí yo creo que la propuesta es sí la acción afirmativa, considerando que nosotros entendemos que es temporal y que no garantiza, con una propuesta de cambio de ley. Y esa no nos toca a nosotros, les toca a ustedes hacer una propuesta para que tenga que modificar el código electoral de Colima, rompiendo de entradita eso, de que no nada más somos hombres y mujeres, sino que tiene que haber ese rompimiento dicotómico patriarcal, que no es otra cosa más que eso, para garantizar la participación de todos y cada uno de los que estemos en N letra del acrónimo, la que sea. Después tendremos que estar hablando de una reforma electoral que obligue a los partidos políticos en rebote considerar modificar sus estatutos, declaraciones de principios, porque finalmente los partidos políticos son institutos que representan a la ciudadanía del color que sea.
Y la representación ciudadana no está completa si no hay una regulación para los partidos políticos. Si no hay una regulación efectiva, sustantiva, que garantice el derecho de la participación de todos los grupos vulnerados. Entonces yo creo que aquí realmente debería ser la conclusión final de este foro de la diversidad sexual, es una urgente reforma y propuesta al código electoral, pero incluso una sugerencia o exhorto para la modificación de la Constitución Política del Estado de Colima, que también maneja hombres y mujeres, porque entonces no hay garantía de certidumbre. Y eso es lo que a lo mejor lo tendremos que ganar hasta los tribunales internacionales para demostrar que no hay certidumbre, que no hay certeza, que no garantiza, que no promueve la participación de todos, porque no todos cabemos en esta participación. Entonces, si nos preocupan los indígenas y lo sacaron al fast track, ¿por qué a la diversidad, les pregunta de reflexión, por qué a la diversidad no lo podemos sacar también al fast track? Si nos corre la misma sangre, somos mexicanos o mexicanas y no se nos reconoce tan raro. Este foro incluso es ofensivo, y se los digo con todo respeto. Este foro es ofensivo porque no tendrían que estar consultando nuestros derechos y nuestras formas de demostrar quiénes somos. Y sin embargo hay buena voluntad, y me ve feo Alex, pero sí, este foro es ofensivo. Siempre tenemos que venir a arrimarles lo que por años ha sido una violación de nuestros derechos de participar en lo que y no, o sea, sí queremos una acción afirmativa como vemos que vienen las cosas, pero lo que queremos es una modificación a la ley, que nadie nos quite ese derecho, y es una obligación de con todo el respeto y el cariño que se les tiene y el agradecimiento que me escuchen. Muchas gracias. Bueno, y en seguimiento a esto de las acciones afirmativas, señalar que si bien en su definición tiene que ver con que son temporales, hablan de una temporalidad, también está señalado por el Consejo Nacional que Previene la Discriminación que esas acciones afirmativas durarán en tanto esta brecha de desigualdad, pues ahora sí que desaparezca, se tenga igualdad de condiciones de participación, y en ese sentido no pensar en una acción afirmativa solo para el proceso político, sino desde esta concepción que está establecida ya por parte de esta Constitución. Bueno, nada más yo como comentario me gustaría hacer una referencia. Como bien decía René, es un poco ofensivo el hecho de que estemos aquí un día viernes de la mañana por la tarde, cuando muchas estamos en un horario laboral. Creo que parte de la obligación que tienen es facilitar sus espacios con tiempo, que si bien hay un tiempo apretado, tienen un par de días antes de que comiencen sus procesos electorales, explicar los lineamientos. Entendamos el tiempo, pero lo que sí es un poquito ofensivo, bueno, no un poquito, muy ofensivo es que sea viernes, que no, hablando de piso parejo, no puedan estar aquí más personas. Entiendo que se habló, se invitó, pero por ejemplo, pudimos ser más, Colima como población tenemos más de 50,000 personas y creo que a lo mejor aquí a nosotros se nos puede estar pasando algo, pero creo que el volverlo accesible, otra cosa, sigue siendo centralizado, pero las comunidades y municipios que están muy lejanos, aquí tenemos también Martín, que viene de Tonantzin. Tardísimo, por favor. Sí, yo tuve una diligencia hace rato. Las personas que no pudieron asistir, pues estamos hablando de viernes, que es hora laboral, estamos hablando de un foro muy centralizado,
si realmente quieren escucharnos, se abre esta centralización y este espacio que también habla de privilegios, porque quienes estamos aquí pudimos acceder a algún permiso laboral o a un tiempo muy específico para llegar aquí, pero sí pedimos que cuando quieran consultarnos muestren accesibilidad para poder ser consultados. Nada más sería así como un comentario muy puntual. Dando un poco, incluso hace un momento que estaba en la participación en el podio, se hablaba acerca de que las credenciales pues venía hombre-mujer y la señalización con una X en las personas no binarias. Entonces, andando un poco más en esta cuestión binaria, pues yo hago la pregunta y hago la pregunta general: ¿cómo ustedes abreviarían no binario? Pues posiblemente con NB. Entonces, ¿por qué entonces la X? ¿Por qué entonces la H? Entonces, desde ahí, pues estamos hablando, desde ahí viene la discriminación, porque si no eres así, entonces hablar acerca de esta cuestión de la visibilidad es sumamente importante. Que nuestros documentos oficiales, los que por fortuna en el estado de Colima el cambio es totalmente gratuito, de todos modos sigue habiendo ahí el rechazo a la no visibilidad poblacional. Solamente contando un dato acerca de lo que comentaba René, que en este caso nos indica que hay 5 socios. Entonces, cada uno de la comunidad LGBT y más tiene sus siglas, las personas no binarias. Una última cosa que me gustaría hacer, que considero, considero que se debe establecer este documento, que va a ser una guía o un dictamen para los partidos políticos, organizaciones y acciones independientes, es que para la participación se establezcan que tanto en parte de representación popular o por elección de mayoría por voto directo, tanto como proporcional, se establezcan espacios en numeral y espacios en planillas tanto de alcaldías como de fórmulas locales federales claros y específicos, es decir, que no haya una ambigüedad, donde los partidos decidan si es que van a hacer fórmulas y cómo van a estar conformadas. Voy a poner un ejemplo para poderlo aceptar. Si hay una candidatura cuando haya una candidatura LGBT de un partido político, la persona titular y la persona suplente, ambos se autoadscriban a una diversidad sexual y de género y que formen parte del partido o partida política registrados como miembros de una diversidad sexual y de género. Número 2, que estas secciones tiendan a la inclusión, es decir, que estén en las primeras posiciones. En el caso de las regidurías y sindicaturas, de igual forma, si van a ocupar un espacio, entiendo que las fórmulas de representación popular, en el caso de alcaldías, se busca que sean paritarias, justo en ese sentido, que una de las acciones afirmativas sea la representación del grupo que sea, indígenas,
personas de la diversidad o personas con discapacidad, que ocupan las primeras posiciones, porque ya hay un privilegio ahí, que es la cuestión binaria de la paridad de género. Entonces, hay una acción previa de discriminación positiva. Entonces, una segunda discriminación positiva es que se ocupen los primeros lugares y no los últimos, para que en caso de que haya una representación por haber quedado en segunda mayoría electoral o tercera mayoría, puede haber la posibilidad de que estas personas queden como regidores de representación proporcional. Y lo mismo con las diputaciones, que las primeras acciones de lista plurinominal sean las acciones afirmativas tanto de cualquier grupo prioritario, diversidad sexual, grupos indígenas o personas con discapacidad, en aras de buscar una inclusión real y tangible y no una mera simulación, y que esto sea una obligatoriedad para todos los partidos, repito, no solamente para los partidos donde ya hay un reconocido espacio dentro de los partidos de cualquier grupo, diversidad sexual, indígenas o personas con discapacidad, que se incluya a todos los partidos de forma obligatoria, incluso aunque su objeto social o su lineamiento contrapongan o sean en un carácter meramente conservador, sean obligados a tener esta... Yo nada más no escuché por ningún lado el tema que comentaba de la sanción, por ningún lado. Creo que es importante también que se asente, que hay una sanción importante, y bueno, aunado a lo que me ha dicho René y Alejandra, creo que incluso en este horario, en este día, hicimos todo lo que pudimos por estar aquí. No te voy a enlistar un montón de cosas por el cual estoy aquí, pero sí, justamente en el cuestionario pongo, ni siquiera tenían que estar preguntando, porque estamos hablando de derechos humanos. O sea, sí, no estamos bien, de verdad. ¿Qué es lo que quieres? No, pues es que la verdad, ni siquiera tenés que estarnos preguntando, ¿no? O sea, tampoco vamos a hablar, ay, con este documento va lo que soy lesbiana, gay, no, tampoco. También transgrede. La pregunta, yo me sentí como que agredida de cómo vas a acreditar tu sexo. Así que es que les importa, ¿no? O sea, con que yo me sienta. Bueno, otra cosa, creo que es importante también que ustedes hagan un esfuerzo, que yo creo que sí estamos en la capital, sí, pero está Manzanillo, que es una población importante, estamos hablando de Tecomán, que también es una comunidad importante, es un estado pequeño, pero creo que es importante también acercarnos a las comunidades, al menos, si lo mínimo, pues un foro en cada municipio, ¿no? O sea, yo soy de Cuauhtémoc, de Coquimatlán, de Tecomán, de Manzanillo, o sea, y como dice Ale, a lo mejor se nos está pasando algo que las compañeras pudieran aportar todavía más enriquecedor, ¿no? Abonaría que si va a ser algún lunes, martes, viernes, que sea vespertino, ¿no? Que ya nosotros podamos salir de nuestro trabajo y haya más accesibilidad todavía. No sé si ustedes trabajan un fin de semana, que nosotros pues estaríamos en toda disposición. Nada más pondría ese bonito que se asente, por favor, la sanción para los partidos políticos, independientemente cuál sea, o no dentro de sus estatutos. Yo creo que sería importante también establecer en la ley, ¿no? Legitimar la visibilidad. Ya para ir cerrando.
Bueno, primero si gusta, salimos allá para acá y sigamos acá. Ajá. Y cierre. Solamente sería, ya sé que ya no se para 15 días, para que puedan determinar cómo van a poner las cosas. Sí, les haré hincapié en que fueran muy específicos, porque voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el interés de participar, pero al mismo tiempo me identifico con alguna identidad indígena y al mismo tiempo soy discapacitado. Como decía la doctora, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo? Pues que fueran muy específicos ustedes para que no tendríamos un conflicto entre nosotros. Yo nada más voy a creí que iban a haber más preguntas, no es ponerle el dedo al IE, porque justamente tuvimos un acercamiento previo la semana pasada y compartimos también una propuesta de preguntas, pensando que iban a ir más encaminadas, preguntas que no fueron tomadas en cuenta, igual después nos comprometemos a presentárselas después por escritos, junto con otros criterios, ahora sí pues jurisprudenciales que también ya emitidos, que resume lo que queremos. ¿Qué queremos? Si queremos la acción afirmativa, si queremos que se garantice que la población pueda participar libre de violencia, que se encuentre debidamente representada, que sus postulaciones sean de manera vertical y en bloques de competitividad, que todos los partidos tengan esa obligatoriedad. No podemos esperarnos a un siguiente proceso electoral número 1. Cambien, ahora sí, pues la mayoría en el Congreso, por los intereses prácticos de poder, y entre, por ejemplo, partidos conservadores como el PES, que tienen una agenda de derecha, o el PAN incluso, lo voy a decir abiertamente, porque nunca les interesa tratar por los derechos de las poblaciones. Entonces, ¿por qué esperar hasta el siguiente proceso? ¿Por qué no en estos lineamientos integrar también que se destinen esas cuotas dentro de bloques de competitividad que sí garanticen? No vayan a poner a personas de la diversidad en donde históricamente, al menos en los 3 últimos procesos electorales, han estado perdiendo. Nada más por el hecho de cumplir una cuota. Si es una acción afirmativa, sí vamos a hacer hincapié en que no se denomine justamente como cuota prohíbe, porque la acción afirmativa es eso, una medida de compensación y resarcimiento histórica hacia nosotros, y dos, ahora sí pues que, como ya lo había dicho, sí se tienda a garantizar la representatividad de que, por ejemplo, mañana a lo mejor la doctora Juana sí esté presente y representante, que Cristian a lo mejor esté presente también y representante, o los compañeros de la otra mesa. Aquí dejando ya los lados o los egos de activismo, ¿verdad? Se trata justamente de garantizar que lleguen y que quienes lleguen puedan trabajar una agenda en común por todas las necesidades que hacen falta para nuestra población, que son muchas, y que ningún partido político ha sido capaz de estar siempre les tiembla y son blancos. Entonces yo pienso que ese es el momento en que se pueda hacer historia a través de los lineamientos que ustedes van a sacar, y ahora sí pues enderecen el rumbo de Colima, que lo vamos a estar construyendo con la ciudadanía. Yo hasta ahí cierro y voy a tratar de explicar la propuesta como con manzanita. Si bien es cierto que reafirmamos la petición de una acción afirmativa para emergencia de este proceso electoral, pero no como solución al problema. Y si en porque además lo establece el artículo 41 constitucional, dice que las acciones afirmativas deberán de venir cargadas del bloque de competitividad. Y el bloque de competitividad nos garantiza que estas acciones afirmativas para la población LGBT deberán de estar dentro de las primeras posiciones de acuerdo a la métrica de los partidos políticos en Colima. Que esta acción afirmativa que ustedes van a emitir tenga la garantía del artículo 41 constitucional. Es decir, que seamos altamente competitivos en la participación de los partidos políticos, tratando de traducir lo que decía el compañero Alejandro, de que no vaya en la posición 12 cuando solamente llega a la posición 1 y 2. Y efectivamente que se cumpla, ahí van a tener un ejercicio interesante, porque en el abatimiento lo que se maneja por fuera, la diversidad sexual no quiere disminuir la cuota de participación de las mujeres.
Es decir, del 50% restante deberán hacer la distribución de los 6 grupos vulnerados que se están manejando ahorita. No robarle, no quitarle al 50% de lo logrado a las mujeres, porque por eso nos satanizan y dicen que las queremos borrar, y no las queremos borrar. Es la autoridad que ha informado mal. Hay 6 grupos vulnerables que se deben de repartir en el otro 50%, no en el 50% de la paridad y la igualdad y la equidad que nos ha costado 40,000 años de lucha feminista. Entonces eso es importante que quede como muy clarito en la cuota en la acción afirmativa, que no se deberá de restar de la participación en cuanto a la equidad y la igualdad horizontal y vertical, para que no se satanice a la diversidad sexual de participación, queriendo restarle a lo logrado por las mujeres. Porque de ahí es de donde podrían decir, bueno, pues si el sexo son hombres y mujeres, pues vamos a meter a todas las mujeres de la diversidad sexual en cuestión de paridad, y entonces sí la puedo mandar al 5.º lugar. O sea, ¿sí me explico el poquito? Y eso por un lado, la competitividad, la distribución de las fórmulas, y esta distribución de las fórmulas deberá de venir también bajo este esquema de derecho de participación al voto, pero que les pudiera dar a ustedes esto de la regionalización del Estado, la sectorización, distritación, y de acuerdo, yo creo que deberíamos hasta pasarse el resultado de la INEGI para que ustedes más o menos vean que somos sí 50,000, pero ¿dónde estamos distribuidos? A la mejor Armería trae una población menor que la de Coquimatlán, y entonces hay una métrica con la que se juega. Digo, tendríamos que sentarnos aquí 3 horas como para hacer el ejercicio de participación. Por ejemplo, en diputaciones para los partidos políticos, estamos hablando que de acuerdo a la población más o menos nos tocaría el 8% o el 10% en promedio con el ejercicio. Nos toca el 1.87 de persona de participación, pero como es esto, únete al redondeo, pues no vamos a mandar una persona en 87. Nos tendrían que tocar 2 en primera posición con sus suplentes, con la paridad y con la igualdad. Y así sucesivamente hay que hacer ejercicios de acuerdo a los municipios con los que se toca. Y no nos vayan a poner a hacer esa tarea muy larga, porque eso sí nos va a explicar mucho, pero hay que ir haciendo este ejercicio y estas aclaraciones. Y efectivamente debe de haber una sanción. No sé, honestamente lo desconozco, porque no sé si la acción afirmativa alcance para sancionar. No sé si tenga esa facultad, pero lo preguntaremos. Porque efectivamente violentar la ley es bien fácil cuando no hay una sanción. Y como aquí creo que hoy estamos diciendo que lo que hay que modificar es la ley, y en la ley sí podemos sancionar, no sé si la acción afirmativa alcance, y entonces, ¿qué mecanismo propone la acción afirmativa para la sanción? A lo mejor deberían de tener aquí en este foro más bien a los partidos políticos. ¿Cómo van a sancionar ellos? Si les falsean, porque bueno, a lo mejor yo inscribo a la compañera, ¿cómo se llama? Maritza. A Maritza, y ella me dice que es lesbiana, yo le creo, y resulta que no es lesbiana, ¿no? No, yo sé que sí, que eres de hincha de corazón, Maritza, pero había que tener un equipo. Pero la sanción del instituto con respecto a la falsedad de datos que proporciona el partido. Pero no sé, y esa es pregunta, si la acción afirmativa alcanza para sancionar. Y decirles que sí, ven cómo uno se enoja de Oquis. 3 días nos pidieron que les ayudáramos a hacer este instrumento y quedó exactamente igual. No se me hace después, porque lo trabajamos en la familia y yo se lo mandamos. Eso sí, respeto. En México tenemos 2.446 en cuanto a municipios. ¿Saben cuántas de esas alcaldías hay una representación de la mujer? De 200 a 345. O sea, hablamos de piso parejo. Este es un dato que se los regalo.
pero si hablamos de realidades, vamos viendo qué es lo que tenemos y por qué estamos aquí y les damos tanta lata. Pues entonces con esto cerramos. ¿Les parece? Para la minuta, aparte de lo que se tomó, sí solicitamos nos apoyen, si gustan filmar de participantes. El trabajo es para ustedes, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. ¿Ya te registraste? Sí, ya. Gracias. X. Así me tienen, como una X. Pues es que, ¿qué te dice una X? En la escuela, ¿qué te dicen cuando haces un examen? La X, pues estás mal. La X es malo. O sea, está descalificado. No estás calificado, estás mal. Sí. Pero ¿cómo van a meter dos? En el pasaporte mexicano de Relaciones Exteriores dice no binario. Ya viene. Y fue muy poquito el tiempo, la verdad. No, me lo hubiéramos seguido. Es que vamos Estuvo muy sesgado, ¿no? Sí, porque no lo ofrecen bien. Ah, sí, fue muy bien. Así, ustedes no me y que nos miraron a la que ahorita las para aprender, es un lenguaje que te baja ¿Tendremos acceso a la minuta, compañero? Se les van a enviar las conclusiones. No, a la minuta. Así como ustedes van a levantar un acta, van a hacer algo. Una relatoría de la mesa. más allá de esta parte, digo, la esencia. Te voy a rubricar porque aquí no me está viendo. Travesurita. Ay, travesurita nomás. Ay. Es una sola, ¿no? ¿Es una sola? Es que ya pasaron otra. Es que pasaron la de allá, pero es una sola, ¿no? Es que Son dos. era Son dos. Pero es una... No es de asistencia, es de firma. No es de asistencia. Que ya firmó ya es una sola que ¿y esa qué es de allá? Es la misma. ¿Se para constancia la verdad? No, Nada más una firma. Nada más una firma. Ya, por acá. Ya, yo ya. ¿Abrir otra? No, es que pasaron dos, ¿no? Ah, ¿sabes? Vas a ver.
¿Cuál? Las dos. Las dos. Es un pedo, ¿ah? ¿Dónde? De todos los días. Le echamos ojos. Todos los días. Te seleccionamos porque eras el niño de los pulmones. Se nota. Se nota. Ale, está a las 8:30. ¿Qué? Bueno. ¿Así? ¿Sí jala o no? Vamos a bueno, déjanos ver. A lo del centro, ¿no? Sí. ¿Pero a qué hora? Por favor, recuerdan que al principio les comenté de que hubiera una representación. Entonces, no sé quién gusta que sea en la representación, que nos deje sus datos. Sí. La representación. Háganse a un lado. Díganle por qué y se forman atrás. Yo era de sí, claro. Más limpio. Ventajas. No todos son X. Tóquenos, ya fue todas las notas que tomé. No, son todas, ya. La iba a acompañar. Roberto, mañana a las 4. O si te vas a ir con Alex, Alex va a ir a las 3. Pero voy a poner Taylor Swift todo el camino. Ay, sí, amo. Ya que no vamos a alcanzar boletos, pero el concierto. Oye, promuevan en tu grupo. Ah, el brunch está este domingo. Pero tengo el teléfono cortado. Sí, tengo el teléfono cortado. Traigo el otro. ¿Ya no te cae? Yo tengo mi uso. Ah, tú al revés. Al revés. Ay, no, Que no vuelva a participar.
Entonces, si nos van a dar la relatoría. Si nos van a dar la relatoría. Sí, la verdad es que sí. Y no dejes que la mala Un pretexto para irte a vivir a otro lado, ¿eh? No lo puedes pretexto para irte a vivir a otro lado. Porque exclusivamente es Canadá. Dijo Canadá directamente, ya tienes a domicilio. Sí, ya tú sabes. Traigo una actividad nada más, lo traigo a temprano. Si vamos a ir de la comisión, se va a dar acompañamiento y nada más si me acuerdas que dices si estoy bien. Es mañana de humano, el primero. Igual te mando una allá. Ah, sí, Te lo mando después porque tenía bloqueada, tenía eliminada. Tienes manos chiquitas de desgraciado. Como de a metro la puse. Se va entrenando. Ay, qué fuerte, qué pensamiento tan bonito. No, ya para ponerse de rodillas con ya comer con pura agüita. ¿Qué? Con un armillo. Una pregunta, perdón, las preguntas no concluyeron, ¿verdad? Ya, También se dijo que se inicia el censo del INEGI a la sección mensual para que tenga una proporción. También se propone una cuota de participación de las mujeres a los demás grupos de atención prioritaria. Se establece con la parte de la doctora una cuota del 10%. De manera general, se propone porcentaje. Pero de manera general, todos los porcentajes Hola. Se propuso que las empresas, por favor, sean para cumplir con una cuota a fin de que tengan calificación con posibilidad real. También se propuso
Para la educación, necesitaba ya, mira, ya estoy subiendo un poquito de peso, ya aumentando ya también y con más tranquilidad, gracias a Dios. Todo, digo, porque saben, pero ajá, sí, ayer fui para el sí, creo que ajá, no es para sí, gracias. Me tocó ayer con él, ajá, pues tiene poquito mismo que empezó a trabajar ahí, y entonces se la poder hacer unos solares para y él me dijo, me mató una sensación para una yo no sabía pues que era pues ahí varios médicos del muy estudiosa, inteligente. Es para hacer el abordaje. A algunos médicos les falta que tengan claridad en la identidad de género. ¿Por qué? Necesitan la importancia del cambio por el tema de la medicación. Y se podría entender perfectamente pero la la condición genética interna hormonal entonces no les digo no tienen razón los otros y están trabajando para todas las parejas y hay un caso por ese lado por lado médico se les compro tienen razón a cierto punto me voy a poner a investigar más al respecto para ver si realmente tienen razón o no y digamos consiguiendo pero de entrada nada más que eso tiene que ser únicamente sistema de diagnóstico de la forma de pues se pueden sumar a las capacitaciones sí, sí, formas de no he terminado los diplomados, pero los certificados ya los tengo. Y además de que he estado haciendo una modificación discursiva de los temas. Sigo, pero pues estamos en pues ayer no se la marcha, pero ahorita lo dices. Párate con él. Sí, total. Ya, a ver, que estamos. Ya cuando está ya pero sobre todo, digo, hay una ya entre el funcionario para que tenga la misma libertad. Pero fíjate que tu antecesor tienes una crítica muy fuerte y con eso genera un discurso de eso lo ves y lo voy a seguir manteniendo porque ¿va a ser el mismo referido a la ley el mismo día o ¿cómo se llama esta chica que mató a su pareja y la encontraron en la cámara? Bueno,
hicimos una actividad muy fuerte, una manifestación muy fuerte. La primera vez en Colima se hizo una manifestación. Pues a mí me gustaría ¿Te acuerdas con la marcha de los 3 puntos? La cultura, San Francisco y Sevilla de Río. Y bueno, lo que sucedió es que ese mismo día en la tarde ya había hubo una manifestación pero nos dijo algo sí, porque está bien, cuando estamos mirando hay desigualdad y se tiene que tomar desde la desigualdad hacia la igualdad. Y yo soy contigo muy respetuoso, y te digo Roberto, yo sin problema, pero el anterior, que yo, pues era doctorante o doctor, no sé, o algo así se dice. No tenía ni doctorado. Pero dijo que nosotros éramos iguales, pero como traía esta cuestión de la vieja guardia, pero te digo pues somos iguales. Muy bien, Hermelo. Bueno, te digo que somos iguales.